En este vídeo voy a explicar qué es y qué significa el acrónimo A2AD, las claves del mismo, su importancia en el campo de batalla moderno y cómo nuestro vecino Argelia, hoy, en este momento, está desarrollando una zona o burbuja antiacceso y/o denegación de área, que podría convertirse en un grave problema para los intereses españoles y europeos en el flanco sur. Obviamente, las últimas adquisiciones argelinas en armamento de última generación están orientadas al conflicto que viven desde hace décadas Argel y Rabat, pero es notorio que están desplegando un muro tecnológico o burbuja de protección de sus costas y mar adyacente que podría poner en serio peligro las rutas, el tráfico marítimo y aéreo tanto en el estrecho de Gibraltar como en la Andalucía occidental, parte de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Voy a hacerme eco de algunas informaciones que han aparecido en redes sociales y en algún que otro portal de internet. Así que aquí y ahora os señalo que no hay nada confirmado oficialmente. Y repito, no hay nada oficial. Pero, ¿cuándo hay algo oficial si hablamos de Marruecos o de Argelia? Son regímenes autoritarios muy herméticos y poco transparentes, donde no es nada fácil conseguir información fidedigna. Lo que es inequívoco es la voluntad de Argelia de establecer una burbuja A2AD que nos repercute de lleno en el sur y oeste de la península ibérica y en el estrecho de Gibraltar. De eso es de lo que vamos a hablar. Quedaos a ver el vídeo y valorad si lo que voy a explicar aquí y ahora es lo suficientemente importante como para que a todos los que nos gustan o nos interesan estos asuntos relacionados con la defensa y la geopolítica estemos plenamente informados. ¿Hay peligro para la seguridad nacional? ¿Tanto Argelia como Marruecos han conseguido desarrollar estas capacidades o están lejos de alcanzarlas? Os lo cuento con todo lujo de detalles ahora mismo. La actualidad no da semana de tregua y la ocasión así lo merece. Soy David y esto es Chrome, dentro vídeo. El ciudadano medio tiene la impresión que el extremo sur de Europa y concretamente el mar Mediterráneo es una zona o colchón que separa dos civilizaciones que conviven sin mayores problemas. Pero si nos fijamos en la letra pequeña y analizamos una a una las problemáticas de los diferentes estados que lo componen, llegamos a la conclusión que se están gestando asuntos clave que pueden tener repercusiones muy graves para la Unión Europea. Marruecos, Argelia, Libia, Turquía, Grecia y Chipre, Túnez, Líbano o la propia Siria. No podemos decir que sea un vecindario precisamente tranquilo. Ya conocemos, dentro del seno de la OTAN, las consecuencias de la adquisición por parte de Turquía del moderno sistema de origen ruso S-400 Triumph, posiblemente el mejor del mundo. Cada vez más y más países están intentando adquirir tecnologías avanzadas que protejan su espacio aéreo, marítimo y terrestre, mucho más allá de su propia soberanía, costas o fronteras, y así extender su área de influencia. Nuestros vecinos del sur lo están intentando desde hace años, pero parece que es Argelia la que lleva la delantera en este tema, así que vamos a explicarlo. Hay bastante caos a la hora de definir qué es o qué significa zona antiacceso o denegación de área. Se confunde con una estrategia a seguir, en otros casos con una especie de zona de exclusión aérea. Y esto no es exactamente así, hay mucho más. Voy a intentar aclararlo de la forma más simple y coherente posible. Existen mil y una definiciones, pero una de las que es más interesante por su claridad es esta. Una zona A2AD es la capacidad de un ejército para negar la libertad de movimientos o restringirlos a otro, en un hipotético teatro de operaciones, utilizando una combinación de capacidades militares como pueden ser misiles de todo tipo, sensores, guerra cibernética, guerra electrónica, información e inteligencia. Otra definición, en mi opinión, bastante acertada sería los enfoques que buscan evitar que las fuerzas enemigas obtengan acceso a bases en el extranjero o ubicaciones críticas como puertos y aeródromos, al tiempo que niega a esta fuerza o ejército adversario la capacidad de maniobrar a una distancia de ataque del territorio propio. Todo ello podría limitar significativamente las intervenciones militares de la fuerza adversaria o aumentar sus costos. El acrónimo A2AD se acuñó hace años en Occidente para definir la red defensiva y a su vez también puede ser ofensiva que China estaba implementando en toda su área de influencia para impedir que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
pudiesen proyectar su poder en el mar de la China meridional, haciendo extremadamente costosas sus operaciones en la región. Este tipo de maniobras para impedir al enemigo sus movimientos dentro del teatro de operaciones no son nuevas ni mucho menos. La novedad estas últimas décadas es que la difusión de las tecnologías asociadas está facilitando conseguir los objetivos marcados. Como te he comentado hace unos minutos en la presentación del vídeo, diversos países como Turquía, Irán o Rusia se están equipando con todo tipo de sensores de última tecnología, misiles de larga distancia, tanto tierra-tierra como tierra-aire, misiles antisatélite, antibuque, capacidades de guerra electrónica, cibernéticas, etcétera, 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 con los que se pretende proteger en todos los planos o capas, desde el mar pasando por los dominios de la información, y disuadir a cualquier fuerza enemiga de permanecer en su área natural de influencia. En resumen, lo que caracteriza a una zona 2AD es la voluntad de tener esta capacidad frente a tus adversarios. Tenemos que tener en cuenta también que una zona antiacceso de negación de área se puede dar y estudiar por separado. En el caso de la A2 o antiacceso, la definiríamos como expulsar o separar a un adversario de una zona de operaciones, evitando que puedan desplazarse por la misma o impidiendo su despliegue. Un ejemplo de zona antiacceso muy acotada sería, por ejemplo, el estrecho de Taiwán en un hipotético conflicto. Ninguna flota o grupo de batalla se atrevería a operar por esta pequeña zona entre China y la isla de Taiwán por motivos obvios. China estaría evitando el acceso de cualquier fuerza naval en este punto concreto. Llevándolo más allá a un escenario de operaciones mucho mayor, dentro del mismo conflicto sería la expulsión de los grupos de combate de la US Navy del mar de la China meridional, relegándolos a zonas muy distantes de la costa, haciendo muy costosas o incluso imposibles las operaciones que tuvieran que llevar a cabo en caso de conflicto, gracias al alcance de los nuevos misiles antibuque, que amenazan gravemente la integridad de los grupos de combate de la flota. En el caso ahora de las zonas AD o de negación de área, se puede definir como las acciones posteriores al despliegue de una fuerza enemiga en un teatro de operaciones, bloqueando con todo tipo de medidas su libertad de acción por tierra, mar y aire, multiplicando los costos económicos y políticos a la fuerza desplegada. Imaginaos un hipotético despliegue norteamericano para recuperar Taiwán mientras China va menguando poco a poco las capacidades militares adversarias desde el continente gracias a la proximidad con la isla. Todos los esfuerzos tanto en tierra como en mar y aire serían como mínimo costosísimos, si no en vano. ¿Cuánto tiempo podría aguantar Washington una sangría de estas características sin que la opinión pública estallase? El solo planteamiento de una situación de este calibre ya predispone o coarta a los decisores a tomar iniciativas que puedan poner en peligro la supremacía de la que teóricamente dispone. Y esa es una de las victorias que plantea una defensa de estas características. La diferencia que pueda existir entre los dos contendientes o adversarios se iguala. Como os trato de explicar, las zonas antiacceso de negación de área no son simplemente la adquisición de un sistema antiaéreo de última generación, que también. Las burbujas A2AD es la combinación o capas de una serie de sistemas tanto antiaéreos como antibuque, anticarros, sensores, información, guerra electrónica y ciberespacio, puestos de mando, etcétera, 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 que, con su concurso, impiden que una fuerza opere con libertad en un territorio. Es el concepto que me gustaría que interiorizaseis. Repito, un sistema, por ejemplo, de alerta y defensa aérea propiamente no es de por sí una zona o burbuja 2AD. Más bien diría que es insuficiente o solo es una parte o capa. Pero para que realmente se pueda hablar de capacidades A2AD, se necesitan una serie de requisitos como son el concurso de una serie de características. Por ejemplo, la combinación de medios de todo tipo, desde un gran número de baterías de largo alcance, de medio y de corto, junto con la capacidad para protegerlas de, por ejemplo, un ataque cibernético o de un ataque terrestre que pudiera dejarlas fuera de servicio. No menos importantes son las capacidades de mando y control o C2, de inteligencia, vigilancia y reconocimiento o ISR, y su indispensable gestión posterior que consiga sacar partido de toda la información que proporciona el sistema y transmitirla a los diferentes actores en concurso. A todo esto habría que añadir el gran alcance de los sistemas, pues consiguen llevar más allá de las fronteras propias las capacidades del conjunto, como es la guerra cibernética, por ejemplo,
o potentes radares generando un importante problema a los estados vecinos. Y un número también adecuado de estos sistemas que puedan permanecer operativos indefinidamente en caso de conflicto. De poco puede servir tener un solo sistema de guerra electrónica si presumiblemente va a ser uno de los objetivos prioritarios del rival para restarme esta capacidad. Argelia es clave para los intereses españoles en el norte de África. Nadie desea que la situación económica y social de nuestros vecinos del sur empeore. Pero es cierto que a algunos nos preocupa que se produzca un estallido social del tipo primavera árabe y los extremistas religiosos tomen el poder del país, como ya he dicho en otros vídeos. Ese es uno de los mayores peligros y peores escenarios para los intereses españoles en el Mediterráneo. Aclarado esto, vayamos al grano a ver qué es a lo que nos enfrentamos en el sur de la península. El 22 de este mismo mes aparecieron informaciones en redes sociales sobre la llegada a puerto argelino directamente desde Rusia de lo que parece que es el sistema de defensa aérea S-400 Triumph. Aquí podéis ver las imágenes. Ya hace unos años también aparecieron informaciones similares que nunca se llegaron a clarificar. Vamos a poner en duda también las actuales, ya que como sabemos, así funciona la desinformación. Aunque hay que decir que las imágenes hablan por sí solas, y conociendo las intenciones del gobierno argelino de establecer una zona antiacceso de negación de área, si lo sumamos esto a la situación que se está dando actualmente con su vecino Marruecos y a las nuevas compras de material militar, es plausible que la información sea bastante veraz. De todas formas, os iré informando a medida que se conozcan nuevos detalles, y por eso vamos a hablar ahora de la burbuja A2AD que está construyendo Argelia. Todos los aficionados a estos temas conocemos el peligro que supone el S-400 Triumph. Este sistema de defensa aérea de medio y largo alcance está en servicio desde 2007 y es heredero directo del sistema S-300P, una variante más de una familia de sistemas muy conocidos. Es capaz de derribar todo tipo de aeronaves, incluyendo los más modernos drones y misiles de crucero. El número 400 representa el rango máximo especificado de alcance en kilómetros. El S-400 consta de varios vehículos, incluido un centro de mando, estaciones móviles de radar y plataformas lanzamisiles. El fabricante es la compañía estatal de armamento rusa Almaz-Antey. Este sistema podría convertirse en la capa más externa de la burbuja A2AD argelina. Los S-400 Triumph tienen un extraordinario alcance de máximo 400 kilómetros, pero para aeronaves que vuelan a alta cota como aviones cisterna, transportes o AWACS. A estas distancias tienen muchos puntos muertos, pero junto con los sistemas S-300 conforman una combinación espectacular. Si os interesa que haga un vídeo explicando a fondo este extraordinario sistema de defensa aérea ruso, por favor, dejádmelo en los comentarios. Pero Argelia también dispone de sistemas S-300 PMU-2, con un radar que es capaz de detectar objetivos a 300 km de distancia, y misiles con un alcance de unos 200 km, estando situados en la costa norte y la frontera con Marruecos. A estos sistemas habría que añadir el despliegue de una avanzada estación de radar Resonance Over the Horizon, con una capacidad de monitorear cualquier movimiento en el aire a más de 1000 km de distancia, llegando a cubrir la península ibérica, el sur de Francia, Marruecos, Túnez, el estrecho de Gibraltar y la mayor parte del Mediterráneo occidental. Esta sería la capa más externa de su zona antiacceso o de negación de área. El radar OTH permitiría a Argelia monitorear los movimientos aéreos alrededor del estrecho de Gibraltar, España y gran parte del Mediterráneo. A todo ello habría que añadir los sistemas Iskander-E, que serían el arma principal de la capa terrestre con un alcance máximo de 280 km. También el importantísimo sistema de guerra electrónica Karasuja-4, que puede degradar cualquier sistema de radar adversario, tanto terrestre como marítimo, aéreo o espacial, de órbita baja en un radio de 300 km. Y los mencionados anteriormente S-300 PMU-2, también radares de origen estadounidense, que no sabemos cómo podrán ser integrados con todos estos sistemas de origen ruso o chino. Este punto crea dudas en cuanto a sus capacidades. La pregunta clave es, ¿cómo lo van a integrar? A esto habría que añadir uno de los puntos más importantes, que es el del sistema de gestión y qué tipo de mando y control
tienen en forma de centro de operaciones aéreas. También podemos repasar otros sistemas complementarios argelinos que están en servicio, como son los Pechora M2, Tor M2, los Buk M2 y Pantsir S1, sin contar las aeronaves de la Fuerza Aérea. Volviendo al principio, este es el alcance de los S-400 desplegados por la costa argelina. En color amarillo veréis el rango de detección y en color rojo el alcance de los misiles. Un presumible despliegue a lo largo de la costa argelina para protección de sus centros económicos e industriales, así como la mayoría de la población concentrada en ella. Por la importancia que tienen, voy a nombrar también que Argelia dispone de 6 submarinos de origen ruso clase Kilo, de propulsión convencional con base en Mers el-Kebir, cerca del estrecho de Gibraltar. Estos submarinos disponen de 18 torpedos o 24 minas AM-1, así como 4 misiles de crucero 3 M54E Club, con un alcance de unos 220 kilómetros, pudiendo proyectar los mismos fuera de la burbuja A2AD. Junto con los Iskander-E, los 6 submarinos de la clase Kilo son 2 de las más importantes capas de toda la burbuja A2AD. Estos submarinos proporcionan una capacidad estratégica inigualable, proporcionando una capacidad de proyección al poder naval sobre tierra que pocos países disponen. Nombrar también las fragatas antiaéreas de la clase C-28A y origen chino, así como otros buques. En resumen, podríamos decir que nuestros dos vecinos del sur, tanto Marruecos como Argelia, están intentando proyectar su soberanía o áreas de influencia tanto sobre el plano terrestre como en el marítimo y aéreo, que colisionan o se superponen con los intereses españoles. Esto puede hacer que se desequilibre el statu quo entre los tres países, con las implicaciones que puede tener para la seguridad nacional. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Argelia puede tener la capacidad de dificultar el tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar, controlar el espacio aéreo español gracias a su radar OTH y batir blancos dentro de nuestro propio territorio nacional con misiles S-400, Iskander-E y Club. Aunque es muy poco probable un conflicto armado entre los dos países, sí que tiene mucho peso político en las relaciones entre los dos estados. Recordemos que han extendido su área de soberanía marítima hasta las Islas Baleares, y en caso de conflicto entre Marruecos y Argelia nos veríamos afectados plenamente en el estrecho y mar de Alborán. En el vídeo no se ha hablado apenas de las capas terrestres o marítimas por motivos evidentes, pero sí que voy a hacer un pequeño apunte final sobre el componente marítimo. Pensad que hay muchísima información y no es nada fácil resumirla en un vídeo de solo 20 minutos. Hay un último elemento que es la aparición también de informaciones acerca de la adquisición a China de misiles antibuque CM-302 en su variante de exportación YJ-12. De ser cierto, veríamos cómo se amplían todavía más las capacidades A2AD argelinas. El alcance de estos misiles es temible, pudiendo poner en un aprieto a cualquier armada vecina. En cuanto haya más información sobre este armamento, os haré un vídeo explicando sus capacidades. De momento es solo una especulación. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué integración hay entre todos estos sistemas? Realmente no lo sabemos, pero lo lógico sería pensar que cada día se está intentando mejorar la integración y comunicación entre todos estos elementos o capas, aunque no es nada sencillo. Todavía hay muchas incógnitas por resolver. Vuelvo a remarcar que nuestros dos vecinos del sur no son especialmente transparentes en cuestiones de defensa. No es fácil informar sobre sus medios. Y finalmente, este vídeo está basado en el artículo del profesor Guillem Coulomb, que os recomiendo fervientemente. Seguidle por favor en redes sociales. Si queréis profundizar en la materia os dejo por aquí el enlace al artículo. Muchas gracias profesor Coulomb por su colaboración y espero verle pronto en el canal. Vídeo denso con mucha información en poco tiempo, pero que creo que al menos merece un like por vuestra parte. Si no estáis suscritos también, pues hacedlo, que no cuesta nada. Espero que a partir de ahora todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando se hace mención a una zona A2AD. Y finalmente, si pensáis que el trabajo que hay detrás de cada vídeo merece la pena y queréis apoyarme, os dejo el enlace a Patreon por aquí abajo. Muy buena semana para todos
y tened sobre todo mucho cuidado ahí fuera. Adiós.